Listo. Entonces vuelvo a indicar, el tema de progresiones es idéntico al tema de sucesiones. Se pueden dar cuenta ahí por las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, acá dice AN igual a 1 igual a R por N menos 1. Nosotros que habíamos utilizado T, ¿no? Tn igual a T1 más T por N menos 1, ¿no? ¿Esto para qué servía? Para encontrar cualquier término siguiente, ¿no? O futuro. Y estas eran aritméticas porque eran con sumas, ¿no? Y en algunos casos con restas. Esta fórmula de acá no es nueva, es la misma que está acá, solamente que han despejado el n. Si se dan cuenta, han despejado el n y salió esta fórmula de acá. ¿Ya? Así que no hay necesidad de memorizar esto también, porque al final, cuando despejan, es un paso, unos pasos adicionales, pero si está en su posibilidad memorizarlo, normal, ¿no? Y si no lo logran hacer, no se preocupen porque es la misma que hemos trabajado hasta el momento. Y acá también ya lo han colocado, nos han colocado acá la fórmula de serie, ¿no? De serie aritmética. ¿Se acuerdan? Cuando quiero calcular la suma, sumo el último con el primero, divido entre 2 y lo multiplico por la cantidad de términos, ¿no? Y así encuentro la suma de todos los términos de la sucesión, ¿no? Y a eso lo llamamos serie. ¿Ya? Entonces, ahí están comprobando que es lo mismo. Acá hay algunas propiedades, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, ¿no? La suma de los términos equidistantes es constante, ¿no? Eso ocurre en una sucesión aritmética, ¿no? Por ejemplo, acá la sucesión avanza de 3 en 3, ¿no? Por eso es aritmética. Si sumamos los extremos, nos da el mismo resultado, ¿no? En este caso, 31, 31, 31, ¿no? Después acá, si es que son impares, los términos son impares, ¿no? Acá, por ejemplo, me da el doble del término central, mira, 15 más 27, 42, que es el doble del término central. 17 más 25, 42, el doble del término central. 19 más 23, 42, el doble del término central. ¿Ya? Otro, por ejemplo, eh, entre los extremos y el término central hay la misma cantidad de términos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, como ya hemos visto aquí en la propiedad B, ¿cómo encuentro el central? Sumando los extremos y dividiendo entre 2, ¿no? Porque es el doble, ¿no? Del término central. ¿Ya? Entonces, son propiedades que nos van a servir en uno que otro ejercicio, ¿no? Ya, acá hay un ejemplo. Nos dicen acá 4, 7, 10, 13, ¿no? Hasta el 61. La razón es 3, el último término es 61. Con eso encuentro la cantidad de términos que serían 19, 20, ¿no? 20. Y encontrando la cantidad de términos puedo encontrar la suma, ¿no? De todos los términos de la sucesión, ¿no? Mediante esta fórmula. ¿Ya? Y este es otro ejemplo, dice determina el número de términos, ha aplicado la nueva fórmula que les han dado ahí, ¿no? Donde aparece el número de términos despejado, ¿no? Y el número de términos acá en este caso igual a 20. Acá nos dan dos observaciones, dice la razón se obtiene restando dos términos consecutivos, ¿no? De la forma a n menos 1. Se refiere a esto, ¿no? O sea, si resto 13 con 10, 3, y ahí está la razón. Si resto 27 con 4, 3, ahí está la razón. Si resto 27 con 25, 2, ahí está la razón. A eso se refiere. Luego, si la razón es positiva, la sucesión será creciente. Si la razón es negativa, será decreciente, ¿no? Ya, eso se refiere a que si va aumentando es porque la razón es positiva. Si va disminuyendo es porque la razón es negativa, ¿no? Eso ya son cosas lógicas, ¿no? Ya con un poco de análisis se darían cuenta de esas cosas y acá les están haciendo ver todo eso, ¿no? Listo. No hay más que decir. No hay más que ver ahí. No hay cosas tan diferentes de lo que ya hemos visto. Intenten el problema 1, 2 y 3 mientras lo voy adaptando a la pizarra. Ya por acá hay algunos comentarios que me han mandado. Recién lo estoy viendo.
Ah, no lo dije por ti, ¿eh? De ahí ya te puse. Yo siempre hablo en general, no soy de precisar. Ya, a ver. El ejercicio de la semana pasada. No, olvídense, ya hasta esas tareas están calificadas ya. Ya no hay más que hacer. Profesor, se envía como uno va a ser como... Sí, si uno de ustedes envía, por eso les digo, organícense bien y que uno de ustedes nada más, no más envíe. Y ya si a alguien se le pasó el tiempo, ya, pues no, eso que sea como última opción, enviarlo por su cuenta. Igual los demás compañeros van a ver lo que envía. No, a ver, hay un error ahí. A ver, el problema número 1, nos dicen ahí en la siguiente progresión aritmética, determinar el 35º término. 35º es 35, ¿ya? Entonces, cuando se trata de cuál es el término, ya saben, esta fórmula, ¿no? La que está ahí. Entonces colocamos T35, eso es lo que nos piden, el término 35. Entonces, si se dan cuenta, el n lo he cambiado por 35, entonces también lo tengo que cambiar acá. Ahora, el R es la razón, o sea, es de cuánto en cuánto avanza. Y esta de acá avanza de 3 en 3, ¿no? 3, 3, 3. Entonces, yo coloco aquí 3. Y el T1 es el primer término. En ese caso es 5. Y listo. Me queda resolver esto, ¿no? Esto de acá es 34, ¿no? Por 3 más 5. ¿Ya cuánto? 107. 107. Gracias. Esa es la respuesta. Entonces, así empezamos con este ejercicio. El número 2, ¿qué nos dice en el número 2? Determine la suma, dice, ¿no? Ya. Me imagino que es aritmética por el tema también, ¿no? 4, ¿no? Ahí está, 4, 4, 4, ¿no? La razón es 4. Ahora, para la suma la razón no es importante, pero el problema es que no tengo la cantidad de términos. Entonces, como no tengo la cantidad de términos, ¿qué va a pasar? Voy a tener que usar sí o sí esta fórmula. Porque con esta fórmula recién voy a lograr calcular la cantidad de términos, ¿no? Porque el último número es 83, el primer número es 7, la razón en este caso es 4 y n es justamente lo que debo encontrar. Yo puedo ya ir pasando el 7 a restar. Acá. Profesor, ¿hay fórmula para hallar la cantidad de términos? Sí, pero es la misma, solo que está despejada. Eso lo indiqué en la explicación teórica. Es esta misma, solo que está despejada. Si tú despejas este de acá, quedaría así. Y es la misma que aparece ahí en el libro. Entonces acá, ¿cuánto sería? Acá 14. 20. N vale 20. ¿Segura? Es... A mí Bien. también me salió 20. Profesor, sale 20. Profesor, sale 20, profe. Muy bien. N vale 20 acá. Listo. Ya está. Y conociendo la cantidad de términos ya puedo aplicar
este, ¿no? Este de acá. La suma. ¿Por qué? Porque el último es 83. El primero es 7. 7. Después, acá. Ya está. Siempre es entre 2. ¿Qué más? ¿Por cuánto? Por el 20. Por 20. ¿Y cuánto sería? 83 más 7 es 90, ¿no? Me 900. salió 900, 900, profesor. 900. 900, ¿no? Porque 20 entre 2 es 10. Y 90 por 10, 900. Ya está. Y esa es la suma, ¿eh? Ya está. Y el problema 3, también hemos hecho problemas similares a ese. Ya. Sale 8, profesor, la 3. La 3. A ver. Dice a cuadrado, 3a cuadrado y 10a son términos de una sucesión aritmética. Calcule la razón. Listo. A ver. A cuadrado. A cuadrado. 3a cuadrado. Y 10a son los términos, dice, de una progresión aritmética, ¿no? Ya, ¿cómo lo han intentado? En RM, si no me equivoco, colocamos, ¿no? 3a cuadrado menos a cuadrado es igual a 10a menos 3a cuadrado. Si nos acordamos lo que hemos visto ahora, ¿qué nos decía? Que el término central sale como la semisuma, ¿no? Podría ser así también, ¿no? O sea que el término central 3a cuadrado sería igual a la semisuma, donde a cuadrado más 10a cuadrado. Es lo mismo, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que hicimos en RM. Esto sale 6a cuadrado igual a cuadrado más 10a. Ya está. ¿Cuánto sale esto? 5a cuadrado igual a 10a. ¿Cierto? ¿Cuánto valdría a? A valdría 2, 2, ¿no? profesor. Ajá. El a cuadrado se cancela con el a de la derecha. Quinta, a vale 2. Ya está. Calcule la razón, dice. Esa no es la respuesta. La razón es 8, profesor. Muy bien. Piden, se dan cuenta, ¿no? Estos problemas, por ejemplo, necesitan una conclusión final. Piden, por ejemplo, acá R, ¿no? R, lo dejo como R y sería, pues, ¿cuánto? 8, ¿no? ¿Por qué? Porque 10a sería 20 y 3a cuadrado sería ¿cuánto? 12, ¿no? 20 menos 12, 8. Listo. A ver, 4. 4, no, 5, ¿no? 5. Determine el término del lugar XY, dice, de la siguiente progresión aritmética.
Determina el término del lugar XY de la siguiente progresión aritmética. Ya, acá también hay que hacer algo similar, ¿no? A ver, acá, ¿qué nos conviene? Podríamos decir acá, por ejemplo, la suma de los extremos, ¿no? Es la misma. Podría ser así. A ver. Eso lo perdí. Ah, se lo borré. Ya. Caballero. Ya, sí, sí me entendieron, ¿no? La suma de los extremos. ¿No? Vamos a tener que sumar los extremos. X35 hay que sumarlo con el último de ellos, que es el XY más 4, 8. XY más 4, 8. Eso debe ser igual a la suma de 1y6 con x77. Así. X35, 1, XY más 48, 1y6, x77. Listo. Ya. A ver, tenemos que descomponer nada más. No queda de otra. Descomponiendo acá sería 100 veces x más 35, ¿no? El otro sería 100 veces x más 10y más 48. A ver, me confirman si está bien lo de la descomposición, ¿ya? O si desean que les detalle más. Cuando tengo un número de 3 cifras, esto es 300 más 20 más 5, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahí. Como ahí es x, sería pues 100 por x, ¿no? Por eso acá es 300, porque es 3 por 100. Luego el otro es 3 por 10, 30, pero más 5, 35, ya lo coloco así. Acá igual, ¿no? 100x, acá sería 10y más 4 por 10, ¿no? 10y más 40, 40 más 8, 48. Y el otro sería 100, 106, ¿no? 106 más 10y. 100x más 77. Así sería el otro, ¿no? A ver, esto de amarillo es esto de aquí. Ya, esto de amarillo. Es esto de aquí. ¿Ya? Y lo de acá, que esté en azul, que lo voy a colocar en azul, o celeste, es esto de aquí. Ya está. ¿Ya? Para que se entienda ahí de dónde sale cada uno de ellos. Ya, ahora,
Si igualamos, podemos ver ahí que este de acá se cancela, ¿no? Con este de acá, por ejemplo. 10y con 10y. 100x con 100x. Y me queda un solo x, ¿no? Un solo x. Y de ahí ya puedo descubrir, ¿no? El valor de x. A ver. Me quedaría este lado 100x. Y al otro lado, ¿qué me quedaría? 106 más 77, ¿no? 106 más 77 menos ¿cuánto? Menos 35 y menos 48, ¿no? 100. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? Valdría 1, ¿no? Valdría 1. Ya. Así. Y ahora, ¿qué podríamos hacer para el cálculo de y? Si y se ha eliminado es porque puede tomar cualquier valor de repente. Determine, dice el término del lugar x, y. ¿Qué podríamos hacer? Acá de repente con esto. Este de aquí, por ejemplo, ¿no? Sería la semisuma de estos dos. ¿No? Porque sería x77 menos 1y6 es igual a 1y6 menos x35. ¿No? Y sale ahí, ¿no? x77 más 135, perdón, más x35 igual a, entre 2 igual a 1y6, ¿no? De ahí sale lo que les dije, ¿no? Que era la semisuma y eso, ¿no? Así lo hicimos en RM y ahora acá en aritmética nos dice que hay esta fórmula, pero se dan cuenta que proviene de arriba, ¿no? Listo, entonces, a ver. Así lo podríamos hacer y así de repente saldría, ¿no? ¿Cuánto? O de acá nomás, de acá, como ya les expliqué cómo sale eso, ¿no? ¿Qué número sería el de acá? El 135, ¿no? Y este sería el 177. Si hacen la semisuma, ¿cuánto sale? $156. Entonces, llévale 5. Llévale 5. Entonces, coloco acá. Llévale 5. Ya está. Entonces me están pidiendo el término del lugar 15, ¿no? ¿Cuál es la razón en este caso? 21 unidades, ¿no? La razón es 21. La razón es 21. Listo. Entonces, si la razón es 21 y me piden el término del lugar 15, yo coloco acá T15. Y en vez de colocar N acá, coloco 15. La razón es 21. El término 1 es 135. Listo. Resolvemos eso y nos saldría el T15, ¿no? ¿Cuánto saldría? 14 por 21 más 135. 429. 429. Muy bien. Listo. Ahora, ¿en alguna parte alguien se perdió? En lo de amarillo hice la descomposición. En lo de azul hice la descomposición, pero de la derecha. Cancelamos los términos en común. Pasamos a restar los números. Nos quedó 100x igual a 100. X igual a 1.
reemplazamos en este de aquí, 135, 177. Según lo que hemos visto el día de hoy, el del medio es la semisuma de estos extremos. Haciendo la semisuma me sale 156. Por comparación, llévale 5. Entonces, como me piden el término del lugar 15, ¿no? Porque el término del lugar XY es término del lugar 15, hemos tenido que encontrar la razón. ¿Cuál es la razón? La diferencia de dos términos consecutivos, ¿no? 21. Eso lo reemplazamos en esta fórmula y nos sale que el término 15 es 429. ¿Ya? ¿Todavía queda alguna duda? Dicen. Listo, entonces a ver la 6. Dice, Federico reparte a sus nietos caramelos del siguiente modo. A Paula 2, a Andrea 7, a Sebastián 12, a André 17, a Anita 22 y así sucesivamente. O sea que te está dando los términos de la serie. De la sucesión. Otra cosa. 2, 7, 12, 19, 22. Listo. Esos son los términos de la sucesión. Dice que así lo ha estado repartiendo. 17. Entonces ahí yo veo que está repartiendo en forma de una sucesión, ¿no? De 5 en 5 avanza todo esto. Dice, ¿cuántos caramelos recibirá el nieto número 24? Familia grande. 24, entonces se está preguntando el término 24. ¿Cuánto es el primer término? 2. Aquí sería 24. ¿Cuánto es la razón? 5, ¿no? Avanza de 5 en 5. Ya está. Y listo. ¿Cuánto sale? 117. Listo, 117. Entonces, el nieto de la posición 24 o el nieto número 24 recibe 117 caramelos. El 7. ¿Qué nos dice el 7? Calcule A más B en la siguiente sucesión aritmética. Mira, a ver. M. O sea, ¿qué te estoy diciendo aquí? Que 77 es la semisuma de AB con BA. ¿Cierto? Y no sé por qué a 77 le han puesto una línea encima. No debería ir. Aquí el 77 no debe tener línea encima. Porque es un número conocido, ¿no? Solo se coloca la línea cuando el número se desconoce. Ya, entonces, como es la semisuma, yo puedo hacer lo siguiente. Ya, a ver, recuerden que aquí, como es la semisuma, el 2 lo puedo pasar ya a multiplicar, ¿no? Y aquí colocar ya de frente AB y aquí pues BA, ¿no? Así. Y si ustedes descomponen aquí, el AB con el BA, les va a quedar aquí 10A más B más 10B más A. Así. Si juntan los dos, les va a quedar 11A, 11B. Ya está. Y si simplifican con el 77 por 2, les queda acá 14. Igual a A más B. ¿No? El 11 con el 77 se simplifican, ¿no? Por eso queda que A más B es 14.
Y justo eso es lo que me pide. Calcule A más B. Dice. ¿Se dan cuenta? Y eso que el libro no me decía, no sé si lo he entendido mal, pero el libro me decía que si cumple esto, el del medio es la semisuma, ¿no? Pero ustedes se acaban de dar cuenta que 3 consecutivos cumplen también lo mismo. ¿Ven? Ya hemos descubierto otra propiedad. Listo, a ver, jalamos los demás. ¿Hay alguna pregunta? Profe, a mí me salió 17. 17 la 7. La 7 o... Pero no hay error, ¿ah? Porque acá es la semisumo. Listo. Listo, veamos el 9. En el caso del 9, ¿qué nos dicen aquí? En el caso del 9, a ver qué nos dicen ahí. En una progresión aritmética se verifica que la suma de los n primeros términos viene dada por 4n cuadrado más 2n. Determina 20. Ya en una progresión aritmética se verifica que la suma de sus n primeros términos viene dada por... ya. A ver. Te está diciendo que es 4n cuadrado más. ¿Ya? 4n cuadrado más 2n. A ver, vamos a colocar aquí. El resultado de la suma es 4n cuadrado más 2n. Ya, ahora, de acá yo puedo cancelar el n. Y pasar a multiplicar el 2 de una vez ya, para no... Acá este n cuadrado se elimina y queda como n nada más. Este n se elimina. Este también se elimina. Y acá me va a quedar solamente tn más t1. Ya, a ver, revisen. Se quedaría así, ¿no? N se canceló con este n y se canceló con este cuadrado. El 2 pasó a multiplicar. Ya, ahora, la razón, no nos dan la razón. Nos piden el término 20. Ya está, pues. Ya está, ¿no? Si se dan cuenta, aquí, según esto, según esta condición, ¿qué nos sale de aquí? Que el Tn quedaría así. Ya está, ¿no? Y como nos piden el A20 o el T20, acá coloco 20 y acá reemplazo 20. Ya está. Y el T1, no tengo el T1. ¿Cómo encontraría el T1? N primeros términos. T20 sería... ¿Cómo encuentro el T1 ahí? Se verifica que 4n cuadrado más 2n.
A ver. Ya, listo. Ya, a ver, no faltan datos, ya. Está bien, el detalle acá es el siguiente, ¿no? Me dice la suma viene dada por, dice, la suma de sus n primeros términos viene dada por esto de acá. Entonces, la suma depende de esta fórmula. La suma depende de esta fórmula. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo calcular la suma de los 19 primeros. Y sería acá 4 por 19 al cuadrado. 4 por 19 al cuadrado. Listo. Acá también sería 2 por 19. ¿Cuánto es eso? A ver, un favor, ayúdeme con el cálculo ahí. ¿Cuánto es la suma de 4 por 19 al cuadrado más 2 por 19? $1,482. Listo. Y ahora hagan lo mismo, pero con 20. Acá 20. Acá 20. Y acá 20. Acá me dijeron 1482. 16.040. 16.040. No, 1.640, 1.640. 1640, ¿no? Así. Ya. Ahora, eso es lo que faltó hace un momento, ¿no? Que la suma viene dada por esta fórmula. Entonces yo puedo calcular la suma de los 19 primeros y la suma de los 20 primeros. ¿Y qué pasa si yo, si ustedes se dan cuenta ahí, qué pasa si yo hago esto? A la suma de los 20 primeros le quito la suma de los 19 primeros. No sale el término 20. Claro, ¿no? Porque estaría mochando todos los 19 términos. Y acá me estaría saliendo entonces el término 20, ¿no? El último que sobra. Acá. El término 20. Así. Entonces acá hay que restar lo que hemos encontrado ahí, ¿no? El S20 menos el S19 para que nos dé el T20. ¿Cuánto sale esa resta? 158. Ya está. 158. Ya está. Entonces, todo parte, ¿por qué? Por entender esto que es subrayado en amarillo, ¿no? Que es resaltado en amarillo. Que la suma sale en función de esa fórmula, ¿no? Entonces, cuando escuchan la palabra función, ¿no? Entonces acá que debemos colocar Sn, ¿no? Sn, ¿ya? Esto creo que también ya en álgebra lo van a ver en algún momento, ¿no? Listo. Problema 10. Dice, de la siguiente sucesión determine el séptimo término. Creo que acá ya está repitiendo, ¿no? Esto disminuye en cuánto? De 5 en 5, ¿no? Entonces, la razón es negativa. Si me piden el séptimo término negativo, ya. Y hemos hecho uno así, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo. Hemos hecho uno así ya en RM. ¿Se acuerdan cómo se hizo ese caso? Calculamos el término n en general, ¿no? El término enésimo. Este vale 62. La razón es menos 5. Y acá, ¿cuánto nos quedaría? 67 menos 5n, ¿no? Así quedaría. Ahora,
Se trata de que todo esto yo analice en qué momento es menor a 0. En qué momento empiezan a salir términos negativos. Entonces coloco así, pues, ¿no? Menor a 0. Entonces colocándolo así, ¿qué sucede? El 67 sería menor al 5n, ¿no? Así. Y n sería mayor a cuánto, o a ver, o acá arriba ya. Borro esto ya. Aquí, ¿no? Pasando a dividir, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría aquí? 13, me parece. 13, tantos, ¿no? No es necesario calcular exactamente el decimal. ¿Por qué? Porque simplemente ahí me doy cuenta que n tiene que ser a partir del 14. ¿Cierto? Es 13, ¿no? A ver, 67 entre 100. Profesor. Ajá, 13, listo. Entonces n tiene que ser a partir del 14. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando n recién tome el valor de 14, voy a encontrar términos negativos. Ya está. Pero no me piden eso, pues me piden el séptimo término negativo. Si cuando es 14 aparece el primero, para el séptimo, ¿qué valor debe tomar n? Para el séptimo valor negativo. Para el 2 sería 15, ¿cierto? 20, ¿no? Sería 20. Con n igual a 20, encuentro el séptimo valor negativo. Ya está. Y me piden eso, pues, ¿no? Me piden el séptimo valor negativo. Y acá solamente quedaría reemplazar, pues, ¿no? Ya está. ¿Cuánto saldría eso? $33, ¿no? Negativo. Ya está. Ese sería el séptimo término negativo. Un problema así habíamos hecho en RM, ¿no? Listo. Ya, nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí. Necesito que se unan a su grupo. Incorporar también a su compañera. A ver, si no repasamos... ¿Por qué 14? 14, 14, ¿dónde 14? ¿Acá? Allá. 67 entre 5 es 13, ya póngale 13,4. Si dice que 13,4 es menor a n, ¿cuál es el mínimo valor entero? A partir del 14. Entonces, cuando n vale 14, aparece el primer término negativo. Multipliquen ustedes 5 por 14, 70. 67 menos 70 es menos 3. Ese es el primer término negativo. El siguiente será, a ver, ¿cuánto? 5 por 15 sería ahora, ¿no? Cuando n vale 15, ¿no? Restan y le sale el segundo, así. ¿Cuándo les va a salir el séptimo? Cuando n sea 20, pues, ¿no? El de la posición 20. Ese es el séptimo término negativo. Entonces acá, por eso hemos colocado, ¿no? Acá debíamos haber colocado T20, ¿no? El de la posición 20 es el séptimo término negativo. ¿Y cuánto vale? Menos 33. ¿Ya? Listo.